Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Soto. Yo soy la abogada de la Gestión de Desarrollo Social, Cultural y Económico de la Municipalidad de Desamparados. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la Ley de Pensiones Alimentarias. La semana pasada estuvimos conversando sobre la Ley contra la Violencia Doméstica. Propiamente, cuando hablamos de pensiones alimentarias, estamos hablando de el derecho, cuando son pensiones alimentarias en relación a personas menores de edad, del derecho de estas personas al desarrollo integral, al desarrollo físico, psicológico, social, emocional. Asimismo, hablamos de que la responsabilidad primordial de brindar este desarrollo integral a las personas menores de edad le corresponde a los padres, madres y personas encargadas. Por otra parte, el Estado tiene la obligación de ayudar a la efectividad de ese derecho, es decir, de crear programas especiales para colaborar de alguna manera, apoyar a las familias para justamente brindar o promover la efectividad del derecho del desarrollo integral de las personas menores de edad. Asimismo, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña establece también la obligación de los estados de asegurar el pago por parte de las personas obligadas. Entonces, en ese caso, crear mecanismos legales para obligar a las personas obligadas eh, a realizar los pagos correspondientes a pensión alimentaria. Y me van a disculpar por tanto texto, sin embargo, este artículo es sumamente importante, sobre todo en estos momentos en donde muchas personas se han visto suspendidas en sus trabajos, ¿verdad? O despedidas, etcétera. Como vimos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña establece la obligación de los estados en colaborar a las familias para poder garantizar el derecho a la persona menor de edad al desarrollo. El artículo 38 del Código Niñez y Adolescencia va a establecer lo siguiente, y este artículo es sumamente importante por las implicaciones y alcances que tiene. Dice que si el obligado preferente se ausentara, es decir, la persona obligada al pago de la pensión alimentaria, se ausenta, presenta una incapacidad temporal, es decir, una incapacidad por enfermedad o una imposibilidad de hecho para cumplir con el deber de brindar alimentos, es decir, se quedó sin trabajo, lo suspendieron en sus labores o simplemente se ausentó, no sabemos dónde está, el Estado le brindará supletoriamente los alimentos por medio de la incorporación de estas familias a procesos de promoción social y desarrollo humano, mediante instituciones como el IMAS, el PANI, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Caja, etc. Asimismo, este artículo establece que cuando los alimentos son reclamados en sede judicial y se constate que ocurre alguna de esas circunstancias, es decir, que el obligado se ausentó, está incapacitado o no puede cumplir con la obligación, la persona juzgadora es a quien le corresponde gestionar el subsidio ante el IMAS. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque si estamos ante un caso de incumplimiento por imposibilidad, por ausencia o por incapacidad, es a la persona juzgadora y ya ese proceso está presentado en sede judicial a quien le corresponde gestionar el subsidio ante el IMAS. Ahora, ¿qué vamos a entender por alimentos? Por alimentos no solamente es propiamente la alimentación, ¿verdad? Sino todo lo que provea sustento, vestido, la habitación, entretenimiento, atención médica, etcétera, ¿verdad? Todo lo que provea sustento. ¿Quiénes deben alimentos entre sí, ¿verdad? No toda persona es obligada a alimentaria, sino solamente las que la ley establece. El Código de Familia, en su artículo 169, va a establecer que deben alimentos entre sí los cónyuges entre sí, ¿verdad? Y con cónyuges hablamos de esposos y de convivientes en unión. De hecho, los padres e hijos y los hijos a los padres, ¿verdad?
También los hermanos a los hermanos menores o los que presenten alguna discapacidad que les impida valerse por sí mismos, los abuelos a los nietos menores y a los que por una discapacidad también no puedan valerse por sí mismos, cuando, o sea, estos dos últimos casos, los abuelos a los nietos, ¿verdad? Cuando el pariente más inmediato, cuando los parientes más inmediatos del alimentario no puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan hacerlo. Los nietos y bisnietos a los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que los abuelos van a ser responsables cuando el pariente o el obligado alimentario no pueda hacerse responsable de los alimentos, ¿verdad? Y esto, hay una gran discusión de si la responsabilidad alimentaria de los abuelos es solidaria o subsidiaria. Pero al respecto, esto se tiene que analizar cada caso en concreto, ¿verdad? Entonces, los abuelos son responsables alimentarios en relación a los nietos cuando el principal obligado o el pariente inmediato obligado no pueda hacerse cargo, ¿verdad? Cuando no existe obligación alimentaria, no existe cuando la persona deudora no pueda suministrarla sin desatender sus necesidades o obligaciones alimentarias, pero acá debe de quedar claro de que no estamos ante aquellos casos en donde, por ejemplo, no tiene trabajo. El artículo 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias habla de que el no tener trabajo no es una excusa atendible para el no pago de la pensión alimentaria. Entonces, no se puede no establecer un monto por motivo de que una persona no posea trabajo. Ahora vamos a ver qué pasa, bueno, si una persona no tiene trabajo. Ya vimos que el artículo 38 del Código Niñez y Adolescencia establece una obligación subsidiaria por parte del Estado, pero también hay otros beneficios a favor de la persona deudora que se encuentra en imposibilidad de pago. También no existe obligación alimentaria cuando quien los necesite, o quien los recibe, los deje de necesitar. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el divorcio se estableció un monto de pensión alimentaria a favor de la esposa. Sin embargo, la esposa no trabajaba remuneradamente, ¿verdad? Pero de pronto empieza a trabajar y ya tiene un salario que le permite atender todas sus necesidades alimentarias. Entonces, en ese caso, la esposa ya no necesita la pensión alimentaria porque ya no hay dependencia económica. En ese caso, podría presentarse un proceso de exoneración porque ya no necesita los alimentos que se fijaron. Luego, también no existe obligación alimentaria cuando estamos ante un caso de indignidad. La indignidad es una sanción civil que provoca que una persona no tenga el derecho a recibir alimentos o a recibir en herencia por parte de otra. Y la ley, el Código de Familia establece en el artículo 173 tres causales de indignidad. Una es cuando ha ocurrido, digamos, la persona solicitante de pensión ha incurrido en injuria, falta o daños contra el obligado, ¿verdad? O cuando, si es el cónyuge, ha incurrido en abandono involuntario y malicioso del hogar o en adulterio, ya sea cónyuge o conviviente. También otra tercera causal es cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios cuando legalmente estaba en la obligación de hacerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos esto? Estamos, por ejemplo, en el caso de un papá o una mamá que legalmente están en la obligación de dar alimentos a sus hijos menores de edad y sin embargo se desaparecieron, ¿verdad? Siendo menores de edad, hicieron abandono y nunca atendieron las obligaciones alimentarias que tenían con respecto a sus hijos. En ese caso, ya cuando el hijo sea mayor de edad, el papá o la mamá que le abandonó, no puede venir a solicitar pensión alimentaria a su hijo, ¿verdad? Porque incumplió los deberes alimentarios que legalmente estaba en la obligación de dar.
Asimismo, no existe obligación de dar alimentos cuando las personas beneficiarias hayan adquirido la mayoría, es decir, más de 18 años, salvo en aquellos casos que estas personas, hasta los 25, ¿verdad? Si estuviesen estudiando para adquirir un oficio, tengan un buen rendimiento académico y una carga académica razonable para su edad. Además, entre cónyuges, cuando la persona beneficiaria contraiga matrimonio o conviva en unión de hecho. Y es importante que el derecho alimentario o la obligación alimentaria tiene como fuente normalmente la ley es la que establece quiénes se deben alimentos entre sí. En el caso de los excónyuges, la fuente va a ser una sentencia, ¿verdad? Una sentencia que establece que el excónyuge va a tener o va a seguir teniendo derecho alimentario. Este excónyuge va a tener ese derecho hasta tanto contraiga matrimonio o conviva en unión de hecho con otra persona. Ahora, ¿quién puede solicitar la pensión? Entonces, todo depende hacia a favor de quién se dirige, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, si es una persona menor de edad, el Código Niñez y Adolescencia dice que lo puede hacer directamente la persona menor de edad. En todo caso, el juez o la jueza va a llamar a su representante legal para ratificar la demanda. El representante legal, ya sea de una persona con discapacidad que lo requiera, una persona adulta mayor o una persona menor de edad, su representante legal o incluso los simples guardadores. También los cónyuges o los convivientes pueden solicitar la pensión alimentaria. ¿Contra quién? Bueno, contra el obligado alimentario, que puede ser el esposo, el padre, el hijo, hija, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde se presenta? En el juzgado de pensiones alimentarias, si no hubiera en el juzgado contravencional y en menor cuantía. Del domicilio, ya sea de la parte demandada o de la parte aptora, a elección de la parte aptora, ¿verdad? Es importante también saber que en materia alimentaria la gestión puede ser, la gestión que realice alguna de las partes puede ser verbal o escrita. No se requiere asistencia letrada, es decir, no se requiere un abogado o abogada para gestionar, solicitar, poner recursos, etcétera. No se requiere. Sin embargo, existe lo que es la defensa pública. La defensa pública en materia alimentaria es abogados y abogadas que de forma gratuita para aquellas personas que no tengan ingresos suficientes que le permitan pagar un profesional en derecho, puedan verse representados y se les presenta la demanda y se hace todo el trámite, ¿verdad? ¿Qué tipo de requisitos o más bien qué tipo de datos es lo que necesito? Con la demanda, propiamente, se tiene que establecer los datos de las partes, ¿verdad? Nombre, calidades, etcétera. El monto pretendido de la pensión, debo de decir o hacer mención de las posibilidades tanto de la persona que demanda como de la persona demandada y las necesidades. Además, aportar la prueba, que puede ser testimonial, confesional, documental, pericial, entre otros. Acá es importante también indicar que la mención de las posibilidades, tanto de la persona demandante como la demandada, debe ser claro, debe ser real, ¿verdad? Acá muchas personas mienten, digamos, dentro de los procesos judiciales y entonces una parte se presenta como con pocos ingresos y la otra tiene un montón, ¿verdad? O la gente en general, pues de alguna u otra manera presentan una situación económica que no es real, ¿verdad? Unas condiciones económicas que no son reales. Entonces, la ley de pensiones alimentarias al respecto establece que si el demandado o el demandante oculta o distrajere bienes e ingresos, se le puede imponer una sanción de hasta 20 veces
el monto provisional. Entonces, vea que esto es bastante grave. Mentir dentro de un proceso de pensión alimentaria puede generar una sanción de hasta 20 veces el monto de la pensión, tanto para cualquiera de las dos partes que oculta o distrae bienes. ¿Qué se toma en cuenta para la fijación de la pensión alimentaria? Y esto es muy importante también porque siempre lo consultan, ¿verdad? No existe una tabla que establezca, bueno, si yo gano tanto, entonces tengo la obligación de pagar este monto. No existe, sino que la ley establece estos aspectos. El primer aspecto es las posibilidades económicas y el capital que posea quien ha de darlos, es decir, las posibilidades económicas, el ingreso, los bienes de quien está en la obligación de dar alimentos y las necesidades y el nivel de vida acostumbrado de la persona beneficiaria de la pensión, ¿verdad? Entonces, tanto las posibilidades, lo que puede pagar, como las necesidades de la persona beneficiaria. Y haciendo una ampliación y una interpretación de las convenciones, por ejemplo, de derechos humanos de las mujeres y incorporando lo que es la perspectiva de género, porque sabemos que la mayoría de las personas que se hacen cargo y cuidan a personas menores de edad son mujeres, ¿verdad? Es muy importante también incluir o tomar en cuenta el trabajo en especie que realiza la persona que tiene la custodia de la persona menor de edad. ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, que la pensión alimentaria le corresponde 50 y 50. Eso no es cierto. La pensión alimentaria es proporcional a los ingresos y el aporte general que hagan ambos progenitores, ¿verdad? Entonces, obviamente, si la madre se dedica al cuidado de la persona menor de edad, ese trabajo es económicamente valuable, ¿verdad? Porque en razón de pagarlo se tiene que pagar en dinero ese cuidado. Entonces, ese trabajo en especie debe de ser tomado en cuenta a la hora de la fijación de la pensión. ¿Qué pasa si la persona obligada no paga la cuota alimentaria? Existen varios mecanismos para garantizar el pago de la cuota alimentaria. Uno de esos, uno de los más conocidos, es el apremio corporal, ¿verdad? Que es la detención de una persona que no paga la pensión en la fecha señalada, ¿verdad? El apremio corporal no procede contra personas menores de edad ni personas mayores de 71 años y no procede, solo procede por 6 mensualidades. Es importante también indicar que la solicitud de apremio corporal tiene que ser reiterada todos los meses para que se pueda girar, digamos, por tantas mensualidades. Asimismo, en caso de que la persona, por ejemplo, se solicita un apremio corporal y la persona se esconde en una casa habitación, se puede solicitar el allanamiento para ingresar y detener a esa persona. También existe lo que es la retención salarial, que este mecanismo se puede utilizar cuando el obligado alimentario, la persona obligada alimentaria, tiene un salario, ¿verdad? Y de ahí se le va a deducir el monto alimentario. Es importante saber que cuando existe una retención salarial no procede el apremio corporal, ¿verdad? No va a proceder y también no procede por cuotas atrasadas. También es importante saber que si un patrono se niega a hacer una retención salarial, puede ser solidariamente responsable en el pago de la pensión alimentaria y también se le puede iniciar una causa por el delito de desobediencia a la autoridad. Asimismo, existe otro mecanismo que es la restricción migratoria, que ese es el impedimento de salida del país, ¿verdad? A menos que se garantice el pago. Y la garantía es el pago de un año, de 12 mensualidades, el aguinaldo y el salario escolar, ya sea que se pague la garantía o la persona, la parte actora, esté de acuerdo en levantar el impedimento. También existe lo que es propiamente el apremio civil, que es el embargo y remate de bienes. Entonces, muchas personas creen que lo más que se pueden cobrar 6 meses y que si no cobro los 6 meses o si no solicito el apremio, ya el otro mes lo perdí, ¿verdad?
La gente dice, ya es que eso lo perdí, no lo puedo cobrar. O sea, no es que no lo pueda cobrar, lo puede cobrar, pero no a través de la vía del apremio corporal. Lo puede cobrar a través del apremio civil. Si la persona tiene bienes, puede solicitar tanto el embargo como el remate de esos bienes dentro del mismo proceso de pensión alimentaria. Como hablaba anteriormente, existen algunos beneficios en caso de imposibilidad del pago de la pensión alimentaria, que es la autorización para buscar trabajo. Esto cuando la persona obligada se haya quedado sin trabajo y no tenga ingresos. En este caso, la persona juzgadora puede darle un plazo de un mes prorrogable por un mes más, ¿verdad? Para buscar trabajo. Y luego también lo que es el pago en traptos, que esto es pago de las cuotas atrasadas. En ambos casos se suspendería o se levanta lo que es la orden de apremio, ¿verdad? Si se otorgan estos dos beneficios. Recapitulando un poco, el procedimiento de pensiones alimentarias es básicamente ¿verdad? Existe una demanda que se suele interponer mediante la defensa pública en materia alimentaria. Entre la demanda y la audiencia de la misma, normalmente se llaman a las partes para llegar a una audiencia temprana de conciliación, ¿verdad? Donde las partes, es una oportunidad para las partes de ponerse de acuerdo en el monto de la pensión alimentaria. Si se llegara al acuerdo, pues ahí ya se pasa la etapa de ejecución del proceso, ¿verdad? Si no, entonces se va a fijar una cuota provisional y se va a emplazar, que es como se llama, o darle audiencia a la otra parte sobre el proceso de pensión, ¿verdad? Sobre la demanda de pensión interpuesta. Entonces, la cuota provisional tiene que pagarse en el plazo de 3 días, una vez hecha la notificación. Posterior a eso va a haber una audiencia de prueba donde se demuestra, ¿verdad?, lo que son ingresos, necesidades, etcétera, y una sentencia, donde se va a establecer el monto definitivo definitivo, ¿verdad? Que puede ser modificable, ¿verdad? Pero el monto en sentencia de la cuota alimentaria. Ese monto o esa resolución puede ser apelada en el plazo de 3 días en caso de disconformidad, y posterior a eso va a haber incidentes o procesos de aumento que son aumentos automáticos, ¿verdad? Algunos son automáticos, otros pueden ser aumentos extraordinarios, ¿verdad? De la pensión. En el caso, por ejemplo, de las personas asalariadas y salariadas, va a regir, ¿verdad?, un aumento por año o un aumento de acuerdo a los aumentos que realiza el sector público. Entonces, en el caso de la persona no asalariada, su aumento es una vez al año, y las personas asalariadas, los aumentos se realizarán conforme a los aumentos de ley que se realizan en el sector público y privado. Asimismo, pueden haber aumentos extraordinarios o rebajos de la cuota alimentaria dependiendo si existe un cambio de circunstancias, ¿verdad? De circunstancias tanto de la parte actora como la parte demandada. Y también procesos de exoneración en donde la parte solicitante ya no tiene el derecho a recibir pensión porque está en alguno de los incisos que vimos anteriormente sobre quién no tiene el derecho alimentario, ¿verdad? Para finalizar, quisiera hablar un poco sobre lo que es la obligación alimentaria y el derecho a visitas. Normalmente, las personas suelen considerar que si pago pensión, tengo derecho a ver a la persona menor de edad. Y aquí hay varios puntos que aclarar. Primero, el derecho a visitas es el derecho de la persona menor de edad de relacionarse con sus progenitores, con su papá y su mamá. Es el derecho de la persona menor de edad. Y luego, la obligación alimentaria es una obligación que tiene, o un deber que tiene cualquier progenitor en tanto tal. Entonces, yo soy papá, soy mamá, por lo tanto, tengo obligación a brindar alimentos.
Entonces, el derecho de visitas como tal se puede suspender en razón de alguna de las causales, digamos, si el progenitor o progenitora representa un riesgo para la persona menor de edad. Eso se puede suspender y se puede no dar, ¿verdad? Pero la obligación alimentaria siempre va a subsistir. Entonces, son dos cuestiones que están completamente separadas. Nadie paga para ver a su hijo o hija, ¿verdad? La obligación alimentaria la tienen todos los progenitores, ¿verdad? Más el derecho de visitas pueden que no lo tengan, ¿verdad? Entonces es muy importante que eso quede claro. Y bueno, por mi parte voy a estar igualmente como la sesión anterior respondiendo preguntas por medio de los comentarios. Espero que haya sido de utilidad y les agradezco la participación en estas, en las próximas sesiones que va a estar publicando la Red contra la Violencia hacia las Mujeres e Intrafamiliar de Desamparados, y muchas gracias.